El grito desgarró la noche como un cuchillo. Una voz desesperada, casi animal, que se perdió entre el ruido de la lluvia torrencial que golpeaba los muelles abandonados del puerto de Barcelona. Era un martes de febrero, pasada la medianoche, y el frío húmedo del Mediterráneo se pegaba a la piel como una condena. Nadie debería haber estado allí a esa hora. Nadie excepto él. Marcos Vidal tenía 30 años, aunque su cara contaba bastante más. Era mecánico de día en un taller que llevaba meses al borde del cierre, y repartidor nocturno para una empresa de mensajería de bajo coste que pagaba una miseria. Conducía una furgoneta Renault del 96 con la calefacción rota y una rendija en la puerta por donde se colaba el viento. Pero esa noche, mientras aparcaba para entregar un albarán en un almacén portuario, los faros de su furgoneta iluminaron algo que le heló la sangre. En el extremo del muelle, peligrosamente cerca del borde, había una silla de ruedas motorizada. No estaba vacía. Una mujer joven, con ropa oscura empapada, intentaba mover el joystick de control con desesperación, pero la silla no respondía. La batería había muerto. Y la silla, empujada por el impulso de algo o alguien, se deslizaba lentamente hacia el abismo de agua negra que esperaba abajo. Marcos vio como un todoterreno negro aceleraba y desaparecía por el muelle, con los neumáticos chillando sobre el asfalto mojado. No fue un accidente. Eso lo entendió en décimas de segundo. Abrió la puerta de golpe y echó a correr. Gritó. Ella le oyó. Sus miradas se cruzaron una fracción de segundo antes de que las ruedas de la silla tocaran el borde de hormigón cubierto de algas y la estructura entera volcara hacia adelante con un chirrido metálico escalofriante. La mujer no gritó. Solo emitió un sonido sofocado, casi inaudible, antes de desaparecer en las aguas oscuras del puerto. Marcos no pensó. No calculó el peligro. Se quitó las botas de trabajo de una patada, se arrancó la chaqueta y se lanzó de cabeza al agua. El frío fue brutal, un golpe físico que le arrancó el aire de los pulmones. El agua del puerto era negra y turbia, y olía a gasoil y sal. Abrió los ojos bajo la superficie y vio el destello metálico de la silla hundiéndose rápido, arrastrando a la mujer con ella. Tenía correas de seguridad en el pecho y la cintura, diseñadas para protegerla en la silla, pero que en ese momento eran una sentencia de muerte. Sacó la navaja multiusos que siempre llevaba en el bolsillo del pantalón, la misma que usaba para cortar el precinto de los paquetes, y cortó las correas con manos que ya empezaban a entumecerse. Primera correa. Segunda correa. Los pulmones le ardían. Agarró a la mujer por la solapa de su blusa de seda empapada y pateó hacia arriba con todo lo que le quedaba. Rompieron la superficie juntos. Marcos jadeó, tragando aire a bocanadas mientras la arrastraba hacia la escalerilla de hierro oxidado que bajaba hasta el agua desde el muelle. Ella estaba inconsciente, el peso muerto de su cuerpo aplastando cada músculo de sus brazos. La subió como pudo, apoyándola en la madera húmeda del embarcadero, y empezó las compresiones sin dudar. No te mueras. Por favor, no te mueras. Después de 5 compresiones eternas, la mujer se convulsionó y se giró de lado, tosiendo agua de mar con violencia. Temblaba sin control. Marcos sacó su móvil empapado rezando para que funcionara y marcó el número de emergencias. La mano de la mujer salió disparada y le aferró la muñeca con una fuerza sorprendente para alguien que acababa de estar a punto de ahogarse. Sus ojos, de un gris acerado e intenso, se clavaron en los de él. No. Hospitales no. Policía no. Marcos la miró sin comprender. Señora, acaba de caer al puerto. Necesita un médico. Si dan mi nombre, volverán a por mí. Él controla todo aquí. Si saben que estoy viva, terminarán el trabajo. El terror genuino en su voz era imposible de fingir. Marcos llevaba años viviendo en los márgenes de una ciudad que no le había dado ninguna facilidad. Sabía reconocer el miedo real cuando lo veía. Miró a su alrededor. El muelle seguía desierto. El todoterreno negro no había vuelto. Todavía. De acuerdo, dijo en voz baja. No llamo a nadie. Pero nos vamos ahora mismo. La cargó en brazos y la llevó a su furgoneta. La envolvió en la manta de emergencia que guardaba bajo el asiento y puso la calefacción al máximo, aunque solo soplara aire tibio.
Mientras conducía alejándose del puerto bajo la lluvia incesante, Marcos comprendió que no tenía ni idea de lo que acababa de meter en su vida. Y ella, que apenas podía mantener los ojos abiertos, tampoco le dijo la verdad. Todavía no. Sofía Montaner se despertó con el olor a madera húmeda y a café instantáneo barato. Por un segundo aterrador, no supo dónde estaba. Sus manos volaron hacia su pecho buscando algo que no encontró, y el pánico le subió por la garganta como bilis. Luego los recuerdos volvieron de golpe, el muelle, el agua negra, las manos de un desconocido cortando las correas que la hundían, y se obligó a respirar. Estaba tumbada en un sofá desvencijado cubierto por una manta de flores descolorida. El techo era bajo y el papel pintado de la pared se despegaba en las esquinas. La habitación entera no era más grande que el vestidor de su ático en Madrid. Ático que, según todos los medios de comunicación del país, ya no le pertenecía a nadie. Porque ella estaba muerta. Había encontrado un portátil viejo encima de la mesa, con la pantalla agrietada y el ventilador rugiendo como un motor de avión, y se había conectado a la wifi del vecino, que ni siquiera tenía contraseña. Los titulares le devolvieron una bofetada fría y brutal. Sofía Montaner, consejera delegada de Grupo Montaner, fallecida en trágico accidente en el puerto de Barcelona. Y debajo de ese titular, sonriendo ante las cámaras con un traje de luto impecable, estaba él. Rodrigo Montaner. Su hermanastro. 38 años, mandíbula cuadrada, ojos de reptil camuflados bajo una expresión de dolor perfectamente calculada. Hablaba ante los micrófonos con la voz quebrada de quien ha ensayado el llanto frente al espejo. Sofía era una visionaria, decía Rodrigo. Pero su estado de salud tras el accidente de hace 6 meses la había dejado muy vulnerable. La empresa seguirá adelante. Yo me aseguraré de ello. Sofía cerró el portátil de golpe. Las manos le temblaban, pero no de frío. 6 meses atrás, había sufrido una caída durante una excursión a caballo en la finca familiar de Extremadura. Una caída que la dejó paralizada de cintura para abajo. Una caída que ella siempre había sentido demasiado conveniente, demasiado oportuna. Ahora lo sabía con una certeza que le quemaba por dentro. Rodrigo llevaba años preparando esto. Primero la había inmovilizado. Luego había intentado hundirla literalmente en el fondo del puerto. Y ahora se presentaba ante el mundo como el heredero legítimo de un imperio de 4.000 millones de euros. No iba a salirse con la suya. Pero para impedirlo, Sofía necesitaba a ese mecánico de manos manchadas de aceite que dormía sentado en una silla de la cocina con la cabeza apoyada en el brazo, completamente agotado. Lo estudió en silencio por primera vez con claridad. Era alto, de hombros anchos, con la cara sin afeitar de quien no ha tenido tiempo para esas cosas. Tenía ojeras profundas y las manos llenas de callos. Sobre la mesa de la cocina había una pila de sobres con el membrete en rojo de la empresa suministradora de luz, un aviso de desahucio con fecha del viernes, y una nota manuscrita de una farmacia indicando que el pedido de medicación estaba suspendido por impago. Entonces escuchó la tos. Venía de detrás de una puerta entreabierta. Era una tos pequeña, frágil, con un silbido al final que a Sofía le apretó algo dentro del pecho. Se arrastró del sofá al suelo con los brazos, arrastrando las piernas, y empujó la puerta con cuidado. Dentro había una niña de unos 6 años dormida en una cama con sábanas de dibujos animados. Era menuda, de mejillas pálidas, con los rizos de su padre pegados a la frente por el sudor. En la mesilla había un inhalador vacío y una mascarilla de nebulizador conectada a una máquina pequeña. Sofía se quedó mirándola un largo momento. En su mundo, las personas daban cosas para obtener algo a cambio. Contratos, favores, acceso, poder. Nadie daba nada sin calcular primero el retorno. Pero esa niña, que claramente no tenía nada, había dejado su manta favorita sobre las piernas de una desconocida simplemente porque estaba fría. El recuerdo le apretó la garganta de una manera que no supo explicarse. Cuando Marcos se despertó sobresaltado 1 hora después, encontró a Sofía sentada en la silla de la cocina que él había arrastrado hasta la puerta de la habitación de su hija, vigilando el sueño de la niña en silencio. Él la miró. Ella le miró. Ninguno de los dos dijo nada durante unos segundos. «Tiene el inhalador vacío»,
dijo Sofía finalmente, con la voz más suave que había usado en años. Marcos asintió, pasándose una mano por la cara. Lo sé. Hoy cobro y voy a la farmacia. Se llamaba Lucía. 6 años, asma severa, y una sonrisa que según Marcos era capaz de iluminar una habitación entera. Su madre los había abandonado 3 años atrás, incapaz de soportar la presión de las deudas y la pobreza constante. Marcos no lo dijo con amargura. Lo dijo como quien acepta una cicatriz que ya no duele igual pero que tampoco desaparece. Tengo que ir al trabajo, dijo él agarrando su chaqueta. Hay pan y algo de fiambre en la nevera. No abras a nadie. Vuelvo a las 6. Espera, dijo Sofía. Él se detuvo. Yo puedo ayudarte. Tengo dinero, Marcos. Mucho dinero. Solo necesito acceso a un teléfono seguro. Él la miró con una mezcla de compasión y escepticismo que Sofía no estaba acostumbrada a recibir de nadie. Mira, no tienes que inventarte nada. Estás a salvo aquí. Descansa. Y se fue. Sofía se quedó sola en aquel piso diminuto con una niña enferma y la certeza de que su hermanastro estaba en ese momento firmando papeles para enterrarla por segunda vez, esta vez legalmente. Tenía quizás 48 horas antes de que Rodrigo convocara la junta de emergencia y transfiriera el control total del grupo Montaner a su nombre. Pero entonces Lucía empezó a toser de nuevo, y el inhalador siguió sin funcionar, y Sofía hizo algo que no había hecho en años. Dejó de pensar en el Empire y se arrastró por el suelo de linóleo para ayudar a una niña que no era suya. Lo que encontró después sobre la mesa, entre los sobres de color rojo amenazador, lo cambió todo. La empresa que había comprado el edificio donde vivía Marcos, la que había duplicado el alquiler para echarlos, la que había adquirido el taller donde él trabajaba para derribarlo y construir un complejo de lujo en su lugar. Era el Grupo Montaner. Su empresa. Sus decisiones. Su firma en los papeles de adquisición. Sofía cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso real de lo que significaba firmar documentos sin mirar los nombres de las personas que quedaban debajo. Cuando Marcos volvió esa tarde con una caja pequeña de cartón con sus herramientas dentro y la mirada de un hombre al que acaban de hundir, Sofía ya lo sabía todo. El taller había cerrado. El propietario había vendido el terreno. A Grupo Montaner, le dijo él con una voz terriblemente tranquila. Me han despedido, Sofía, y el viernes me echan de este piso. No tengo a dónde ir. El nombre de la empresa flotó en el aire entre los dos como una acusación que ninguno de los dos pronunció todavía. Pero entonces Marcos dijo algo que lo cambió todo. Hoy fui a la farmacia a buscar la medicación de Lucía. Había 2 hombres de traje preguntando al farmacéutico si había visto a una mujer en silla de ruedas. Tenían una fotografía. Y tenían el albarán de entrega que perdí en el muelle la otra noche. Ya saben tu nombre, Sofía. Y ahora saben el mío. El silencio que siguió fue el más pesado que Sofía había sentido en su vida. Nos tienen localizados, dijo ella en voz baja. Y esta vez no van a cometer el mismo error. La lluvia golpeaba las persianas metálicas del piso como advertencia. Marcos estaba de pie junto a la ventana, con la cortina apenas entreabierta, mirando la calle. Un todoterreno negro con los cristales tintados llevaba 20 minutos aparcado en doble fila frente al portal. El motor apagado. Sin nadie entrando ni saliendo. Están ahí abajo, dijo en voz baja. Sofía no necesitó asomarse para saberlo. Rodrigo no enviaba aficionados. Los hombres que él contrataba eran profesionales del silencio, gente que sabía cómo hacer que las cosas parecieran accidentes. Igual que una caída de caballo en una finca privada. Igual que una silla de ruedas resbalando hacia el agua en un muelle desierto. Tenemos que salir, dijo ella. Marcos la miró. Luego miró la puerta de la habitación de Lucía. La niña dormía, con la mascarilla del nebulizador puesta y la respiración más tranquila después del tratamiento. Llevársela significaba exponerla. Dejarla significaba abandonarla. No la dejamos, dijo Sofía antes de que él terminara de pensarlo. Los dos lo sabemos. Marcos asintió una sola vez, con la mandíbula apretada. Fue a la cocina, abrió el cajón de las herramientas y sacó una palanca de hierro. La sostuvo con una calma que ponía los pelos de punta.
Luego miró a Sofía con una expresión que ella no había visto antes en ningún hombre de su entorno, ni en ejecutivos, ni en abogados, ni en los escoltas que le pagaba la empresa. Era la mirada de alguien que no tiene nada que perder excepto lo único que le importa. Si entran por esa puerta, añadió él en voz baja, que vengan preparados. No llegaron a esperar mucho. El ruido llegó primero, un rasguido metálico suave, casi delicado, en la cerradura. Alguien la estaba gansuando desde el otro lado con la paciencia de quien ha hecho eso cientos de veces. Marcos se colocó pegado a la pared junto a la puerta. Sofía se arrastró hacia el suelo desde el sofá sin hacer ruido, moviéndose hacia la habitación de Lucía con los brazos. El pestillo cedió. La puerta se abrió hacia adentro y Marcos la golpeó con toda la fuerza de su cuerpo desde atrás. La madera se astilló con un crujido brutal y el primer hombre salió despedido hacia el rellano con la nariz reventada. Marcos no esperó. Salió al pasillo como un animal acorralado y descargó la palanca en el hombro del segundo hombre, un tipo enorme con traje gris carbón que llevaba una pistola con silenciador en la mano derecha. El arma salió volando y golpeó el suelo del pasillo con un sonido seco. «Coge la pistola», rugió Marcos mirando hacia el interior del piso. Sofía ya estaba en el suelo del pasillo, arrastrándose hacia el arma con los brazos tensos. Nunca había disparado en su vida. Pero había dirigido negociaciones de miles de millones de euros mirando a los ojos a personas que querían destruirla. Sabía lo que era el pulso frío de una decisión sin vuelta atrás. Quitó el seguro. Apuntó a la rodilla del hombre del traje gris que estaba levantando otra arma hacia la nuca de Marcos. Apretó el gatillo. El disparo sonó como un estornudo. El hombre se desplomó aullando. Su propia arma se disparó hacia el techo al caer. En el pasillo, Marcos remató al segundo hombre con un golpe limpio de palanca que lo dejó inconsciente contra la pared. El silencio que siguió duró exactamente 2 segundos. Luego se oyó la voz pequeña de Lucía desde la habitación. «Papá». Marcos tiró la palanca y entró corriendo. La levantó en brazos, tapándole los ojos con una mano. «Todo bien, pequeña. Nos vamos de viaje ahora mismo. Coge a tu oso». Mientras Marcos bajaba a Lucía por la escalera de incendios pegada a la fachada trasera del edificio, Sofía se descolgó del rellano con los brazos, bajando peldaño a peldaño con la pistola metida en la cinturilla del pantalón. Cuando llegaron al callejón de atrás, la lluvia los recibió con furia. El coche de Marcos estaba en el otro extremo de la manzana. Llegaron empapados, jadeando, con Lucía aferrada al cuello de su padre y los ojos muy abiertos pero sin llorar. Era una niña que había aprendido a ser valiente viendo serlo a él. Sofía fue la primera en hablar cuando la furgoneta arrancó. «Hay un sitio donde podemos escondernos. Un amigo de mi padre, un hombre que le debía una deuda muy antigua. Vive en las afueras de Tarragona. Tiene una nave industrial abandonada, fuera de cualquier registro». Marcos condujo en silencio durante varios minutos. Luego preguntó algo que llevaba horas guardando. «¿Quién eres realmente?» No era una pregunta. Era una exigencia. Sofía miró por la ventanilla la autopista mojada y los árboles oscuros que pasaban veloces. El juego había terminado. Había arrastrado a este hombre y a su hija enferma a una guerra que no era suya. Mantenerle a oscuras ya no era prudente. Era una crueldad. «Me llamo Sofía Montaner», dijo con la voz que usaba en las juntas directivas, firme y sin disculpas. «Soy la consejera delegada del Grupo Montaner. La empresa que compró tu edificio. La empresa que cerró tu taller». Marcos pisó el freno tan fuerte que la furgoneta derrapó sobre el asfalto mojado. Se hizo a un lado de la autopista y apagó el motor. Durante un momento larguísimo no dijo nada. Solo miraba al frente con las manos agarradas al volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Tu empresa», dijo finalmente con una voz terriblemente calmada, «nos quitó el piso. Nos quitó el trabajo. Lucía no puede comprar su medicación porque yo no tengo dinero, y yo no tengo dinero porque los de tu empresa echaron a todo el personal del taller para derribar el edificio y construir algo que nosotros nunca podremos permitirnos. Y ahora me dices que eres tú». Sofía no apartó la mirada. «Sí, soy yo. Y tienes razón en todo lo que estás pensando ahora mismo». Marcos se giró a mirar a Lucía en el asiento trasero.
La niña se había quedado dormida con la cabeza apoyada en el oso de peluche. Tenía las mejillas sonrosadas y la respiración tranquila. Era lo más valioso que existía en el mundo de ese hombre, y el mundo de ese hombre lo había destrozado ella, aunque fuera desde detrás de una mesa de juntas mirando hojas de cálculo. «Entonces, ¿por qué debo ayudarte?», preguntó Marcos. Sofía tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz había perdido toda la armadura. «Porque si Rodrigo se queda con la empresa, lo que me hizo a mí os lo hará a miles de personas más. Porque tiene a gente comprada en los juzgados, en los bancos y probablemente en la policía. Porque yo tengo una prueba que puede hundirlo, pero está guardada en un lugar al que no puedo llegar sola. Y porque tú eres el único ser humano en este momento que sabe que estoy viva y que aún así no me ha vendido». La lluvia tamborileaba sobre el techo de la furgoneta. Lucía respiraba suave en el asiento trasero. Marcos volvió a arrancar el motor sin decir nada más. Condujo durante 10 minutos en silencio absoluto. Luego habló. «Nada de mentiras más. Si voy a meterme en esto, lo hago sabiendo todo». «Todo», prometió Sofía. «Bien. Entonces escúchame. Tengo un plan para llegar a esa prueba. Pero vas a tener que confiar en un mecánico de barrio para que funcione». Sofía lo miró de reojo. En su mundo, confiaba en asesores con másteres de Harvard y abogados que cobraban 1.000 euros la hora. Y todos, absolutamente todos, la habían fallado en algún momento. Ese hombre, en cambio, se había lanzado a un puerto helado a medianoche por una desconocida sin pedir nada a cambio. «Confío en ti», dijo. Y lo decía en serio por primera vez en mucho tiempo. Lo que ninguno de los dos sabía era que mientras huían hacia Tarragona, en la nave industrial que creían segura, alguien ya estaba esperando. Y esa persona no trabajaba para Rodrigo. Trabajaba para alguien mucho más peligroso. Alguien que conocía a Sofía Montaner desde mucho antes de que todo esto empezara. La nave industrial estaba a las afueras de Tarragona, escondida entre campos de olivos y una carretera comarcal que no aparecía en ningún GPS moderno. Era un edificio bajo y largo, con las paredes de hormigón manchadas de humedad y una puerta metálica corrediza que chirriaba al abrirse. Por dentro olía a aceite viejo y a polvo de décadas. El hombre que les abrió se llamaba Eusebio. Tenía 70 años, una barba gris como la ceniza y los ojos pequeños y astutos de quien ha visto demasiado y aprendido a no preguntar. Había sido contable personal del padre de Sofía durante 30 años. Cuando la vio llegar en brazos de Marcos, empapada y con la cara golpeada, no dijo nada. Se hizo a un lado, les dejó entrar y puso agua a calentar. Esa noche, mientras Lucía dormía sobre un catre con la manta de Eusebio, los 3 adultos se sentaron alrededor de una mesa de trabajo bajo una bombilla desnuda que balanceaba el frío de la nave. Sofía explicó todo. El accidente de caballo. La parálisis. El intento de asesinato en el puerto. Y la prueba que lo cambiaba todo, una memoria USB encriptada guardada en una cámara acorazada privada en el centro de Barcelona, en una entidad financiera de élite llamada Bóveda Atlántica, que gestionaba el patrimonio de las familias más poderosas de España. Dentro de esa memoria estaba todo. 5 años de transferencias fraudulentas desde los fondos de pensiones del Grupo Montaner hacia cuentas opacas en Luxemburgo y las Islas Caimán, todas vinculadas a Rodrigo. También contenía las claves maestras de cifrado que bloqueaban de forma global todos los activos financieros del grupo si se activaban. Si Sofía llegaba a ese dispositivo antes de que Rodrigo celebrara la junta de emergencia, podía paralizarlo todo y entregarlo a la Fiscalía Anticorrupción con pruebas irrefutables. El problema era que Bóveda Atlántica no era un banco normal. Era una fortaleza discreta para gente con mucho dinero y muchos secretos. Acceso biométrico, escáner de retina, llave física de titanio que Sofía llevaba colgada al cuello desde el día que instaló el sistema. Pero había un inconveniente mayor. Rodrigo sabía que ella bancaba allí. Si Sofía entraba por la puerta principal, el director, que muy probablemente estaba en la nómina de su hermanastro, activaría una alerta silenciosa y los hombres de Rodrigo los rodearían dentro del edificio. Entonces entramos sin que nos vean, dijo Marcos con la misma naturalidad con que habría dicho vamos a cambiar el aceite del motor. Sofía le explicó lo que había calculado.
Bóveda Atlántica ocupaba el nivel subterráneo de un edificio de oficinas en el Paseo de Gracia. Compartía garaje subterráneo con los servicios de mantenimiento del edificio. Había un montacargas de uso exclusivo para entregas blindadas que bajaba directamente al nivel de las cámaras, sin pasar por recepción. Ese montacargas lo revisaba periódicamente una empresa externa de mantenimiento de sistemas hidráulicos. Marcos la miró fijo. «Me estás diciendo que quieres que entre como técnico de mantenimiento. Y que me metas dentro en una caja de herramientas», confirmó Sofía. Eusebio tosió mirando al techo. Marcos se pasó la mano por el pelo. Luego asintió despacio, con esa calma suya que no era indiferencia sino concentración absoluta. Pasaron las siguientes horas preparándolo todo. Eusebio tenía en la nave un arcón de herramientas industrial de grandes dimensiones, de esos que se usan en talleres de camiones, con ruedas reforzadas y pestillos metálicos. Lo vaciaron por dentro, instalaron unos taladros pequeños en la base para ventilación y colocaron un pequeño botiquín de oxígeno entre las piernas de Sofía para evitar la hiperventilación. Eusebio imprimió en su vieja impresora de inyección unos albaranes de trabajo con el membrete de una empresa de mantenimiento hidráulico que Sofía había buscado en Internet y cuyos códigos de proveedor conocía de memoria porque ella misma había firmado el contrato de servicio años atrás. Marcos se puso un mono de trabajo azul marino que encontraron doblado en un estante. Tenía el nombre de otra empresa, pero con cinta aislante negra taparon las letras y escribieron encima con rotulador blanco el nombre correcto. Una gorra de béisbol raída completó el disfraz. Están a punto de irse cuando Lucía se despertó. «Papá». Marcos fue a su lado inmediatamente. La niña lo miró con esos ojos grandes que lo veían todo. «Vas a volver, ¿verdad?» «Siempre vuelvo, pequeña. Siempre». Lucía miró hacia donde estaba Sofía, que observaba la escena desde lejos. «¿Y ella también?» Marcos no respondió de inmediato. Miró a Sofía un segundo. «Ella también», dijo finalmente. Salieron de la nave cuando el cielo de Barcelona empezaba a aclarar con esa luz gris y fría de la mañana de invierno. Marcos empujó el arcón de herramientas por la rampa de acceso al garaje subterráneo del edificio del Paseo de Gracia con el paso cansino y aburrido de alguien que lleva años haciendo ese trabajo y no le emociona lo más mínimo. El guardia de seguridad del acceso de servicio, un hombre corpulento con chaleco antibalas, le cortó el paso. «Zona restringida. Hoy hay alerta de seguridad. No pasan proveedores externos». Marcos masticó un palillo de dientes y suspiró como si llevara toda la vida soportando ese tipo de conversaciones. «Mire, me manda mi jefe. Tengo una orden de trabajo para el sistema hidráulico del montacargas B. Si usted quiere llamar a su supervisor para explicarle por qué el montacargas se va a quedar sin presión cuando bajen el próximo coche blindado, adelante. Pero que conste que yo estuve aquí». Le tendió el albarán. El guardia lo examinó. Tecleó el código de autorización en su terminal. 3 segundos de silencio que a Marcos le parecieron 3 años. El terminal pitó en verde. El guardia le devolvió el albarán con cara de pocos amigos y levantó la barrera. El montacargas era una jaula de acero que olía a ozono y a grasa industrial. Marcos introdujo el código de acceso que Sofía le había susurrado desde dentro del arcón antes de cerrar la tapa. La cabina comenzó a descender lentamente hacia los niveles subterráneos. Dio 2 golpes suaves sobre la tapa metálica. «Preparada». La respuesta llegó amortiguada pero firme. «Preparada». Las puertas se abrieron a un pasillo blanco e inmaculado que contrastaba brutalmente con todo lo que habían vivido en las últimas horas. Al fondo, una puerta circular de titanio del tamaño de la entrada de un búnker. Marcos abrió el arcón. Sofía salió jadeando, agradeciendo el aire limpio. Él montó la silla plegable en cuestión de segundos y la colocó en ella. Sofía se impulsó hacia el terminal con brazadas potentes y urgentes. Apoyó el pulgar en el lector biométrico. El láser rojo le barrió el ojo. La pantalla parpadeó. Identidad verificada. Sofía Montaner. Los engranajes de la cámara comenzaron a girar con un sonido grave y profundo que resonó en el pasillo como un trueno subterráneo. La puerta de titanio se abrió lentamente. Sofía entró directamente a la fila 4. Caja 404. Introdujo la llave de titanio que llevaba colgada al cuello.
La caja se abrió con un clic limpio. Dentro, sobre un fondo de terciopelo negro, descansaba una memoria USB negra y pequeña. La cogió con dedos que no temblaron. La tengo. Y en ese momento exacto, las luces blancas del pasillo se apagaron. Las de emergencia la sustituyeron de golpe, rojas y estroboscópicas, inundando el corredor de un color de alarma mientras una sirena ensordecedora desgarraba el silencio. La pantalla del terminal parpadeó con texto en rojo agresivo. Perfil biométrico fallecido. Acceso no autorizado. Protocolo de cierre de emergencia iniciado. Rodrigo, gritó Sofía por encima del ruido. Ha expedido el certificado de defunción antes de tiempo. El sistema me da por muerta. Están cerrando la cámara. La puerta de titanio había empezado a cerrarse, lenta pero implacable, impulsada por los hidráulicos de emergencia. Marcos agarró los mangos de la silla y corrió. La abertura se reducía, 3 metros, 2 metros, 1. Empujó la silla con toda su fuerza hacia el exterior. Sofía pasó rozando el marco metálico. Marcos se tiró hacia adelante en el último segundo y rodó por el suelo del pasillo justo cuando la puerta de titanio se cerraba con un estruendo definitivo que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Los dos se quedaron en el suelo, jadeando. El montacargas estaba muerto. El corte de emergencia había anulado toda la electricidad del nivel subterráneo. Marcos se puso en pie, cogió a Sofía en brazos y buscó con la mirada una salida alternativa. Al fondo del pasillo había una puerta roja con el pictograma de salida de emergencia. Da a las galerías de mantenimiento del metro, dijo Sofía. Conectan con la calle. Marcos abrió la puerta de una patada y empezó a subir. 8 plantas de escaleras de hormigón, con Sofía en brazos y las costillas vendadas protestando con cada peldaño. Podía oír pasos sobre su cabeza, el equipo de seguridad del edificio bajando hacia ellos. Siguió subiendo. Cuando por fin empujó la última puerta y el aire frío de Barcelona le golpeó la cara, Marcos no se detuvo. Corrió por la acera del Paseo de Gracia con Sofía en brazos y la memoria USB a salvo en el bolsillo de ella, mientras las sirenas de la policía empezaban a sonar a lo lejos. Pero estas sirenas no venían a por ellos. Venían a por Rodrigo. Porque lo que Sofía no le había contado todavía a Marcos era que 2 horas antes de entrar al banco, mientras él dormía en la furgoneta, ella había enviado un mensaje cifrado desde el teléfono de Eusebio a la única persona en quien confiaba ciegamente dentro de la Fiscalía Anticorrupción. Un fiscal que llevaba 3 años intentando abrir una investigación sobre el grupo Montaner sin conseguir las pruebas suficientes. Sofía le había dicho exactamente dónde estaría esa noche. Y exactamente lo que iba a hacer. El plan no terminaba en el banco. El plan terminaba en el lugar donde Rodrigo creía que había ganado. El Gran Hotel Palace de Barcelona era esa noche un escaparate de poder y falsedad. Los candelabros de cristal derramaban luz dorada sobre cientos de invitados que bebían champán francés y hablaban en voz baja de dinero y de influencias. Periodistas financieros, políticos de corbata cara, inversores internacionales y consejeros de los fondos más grandes de Europa llenaban el salón principal hasta los bordes. En las pantallas gigantes del fondo rotaban lentamente los logos del grupo Montaner y de su comprador, una multinacional alemana llamada Vanguard Capital que llevaba meses esperando el momento de hacerse con uno de los mayores grupos empresariales de España. En el centro de todo aquello, radiante y sereno como solo puede estarlo alguien que cree haber ganado definitivamente, estaba Rodrigo Montaner. Llevaba un smoking de terciopelo azul oscuro. El cabello plateado perfectamente peinado. Una copa de Moet en la mano derecha y una sonrisa de cocodrilo que había ensayado durante años frente al espejo. Sobre la mesa del estrado le esperaba una carpeta de cuero con el contrato de fusión, un documento que transfería el control absoluto del grupo Montaner a Vanguard Capital con él mismo como presidente ejecutivo vitalicio. Solo faltaba su firma. Rodrigo se acercó al micrófono con la solemnidad calculada de un actor en el momento culminante de su obra. Esta noche, comenzó con la voz grave y pausada de quien sabe que le están grabando, honramos la memoria de mi hermana Sofía. Una mujer extraordinaria que dedicó su vida a esta empresa. Y es precisamente en su nombre que hoy damos el paso más importante de nuestra historia, asegurando el futuro de miles de trabajadores y el legado de una familia que
No firmes ese contrato, Rodrigo. La voz llegó amplificada por los altavoces del salón, nítida y fría como el acero. No venía del estrado. Venía de la parte trasera del salón, desde las grandes puertas doradas que acababan de abrirse de par en par con un golpe seco que hizo girar a todos los presentes. El silencio fue instantáneo y absoluto. Marcos Wright entró primero. Llevaba el mono de trabajo manchado de aceite, una brecha cicatrizándose en la mejilla y los ojos de alguien que ha cruzado demasiadas líneas en demasiado poco tiempo. Caminaba despacio, con la pisada firme y deliberada de quien no tiene miedo porque ya ha perdido todo lo que podía perder y ha decidido que eso le hace libre. En sus brazos iba Sofía Montaner. No en una silla de ruedas. En brazos. La cabeza alta, la espalda recta, los ojos grises fijos en su hermanastro con una intensidad que cortaba el aire. Tenía la ropa arrugada y húmeda, un corte en la frente y el cabello suelto pegado a las sienes. Pero había en ella algo que ninguna cantidad de dinero ni ningún traje de alta costura habría podido comprar esa noche. Había en ella la autoridad absoluta de alguien que acaba de sobrevivir a todo lo que querían hacerle y ha vuelto de pie, o lo más cerca de pie que podía estar. El salón estalló en un murmullo caótico. Una consejera del fondo de inversiones dejó caer su copa. Un periodista sacó el teléfono con manos temblorosas. 3 miembros del consejo de administración se levantaron de sus sillas como impulsados por un resorte. Rodrigo no se movió. El color se había ido de su cara en décimas de segundo, dejando una máscara blanca y rígida que ya no se parecía en nada a la de un hombre sereno. La copa de champán le tembló en la mano. «Seguridad», dijo con la voz tensa y quebrada. «Detenedlos. Ese hombre la está reteniendo contra su voluntad. Es un intruso». 4 hombres de seguridad avanzaron desde los laterales del salón. Marcos depositó a Sofía con cuidado en uno de los sillones de terciopelo del pasillo central, cerca del estrado. Luego se giró hacia los 4 hombres que se acercaban y no se movió del sitio. «Ella tiene algo que decir», dijo con una calma que hizo dudar a los guardias un segundo. Ese segundo fue suficiente. Sofía sacó la memoria USB del bolsillo. La levantó para que todos la vieran. Era un objeto pequeño y negro, sin ningún aspecto espectacular. Pero la sala entera la miró como si fuera una bomba. «Hace 10 minutos», dijo Sofía con voz clara y proyectada hacia el salón entero, «esta memoria fue conectada de forma remota al sistema de la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona. Lo que contiene lleva 5 años esperando salir a la luz. Transferencias fraudulentas por valor de 600 millones de euros desde los fondos de pensiones de nuestra empresa hacia cuentas opacas controladas por Rodrigo Montaner. Documentos que prueban que mi accidente de hace 6 meses fue provocado. Y la grabación de audio de la noche en que mi hermanastro me empujó personalmente hacia el agua en el puerto de Barcelona dándome por muerta». Nadie en el salón respiró. En las pantallas gigantes del fondo, los logos del Grupo Montaner y de Vanguard Capital desaparecieron de golpe. En su lugar apareció una cascada de documentos, extractos bancarios, capturas de transferencias con fechas y cantidades, y un mapa de cuentas offshore que conectaba cada movimiento directamente con la firma personal de Rodrigo. Sofía había enviado el contenido de la memoria al técnico de sonido del hotel 40 minutos antes de entrar al salón. Un técnico que resultó ser el sobrino del fiscal con quien había contactado desde casa de Eusebio. Un joven que había necesitado exactamente 3 minutos para conectar el pendrive al sistema audiovisual del evento. Rodrigo se lanzó hacia el contrato de fusión todavía abierto sobre la mesa. Si firmaba en ese momento, si el documento quedaba registrado antes de que llegara cualquier orden judicial, podría intentar blindarse legalmente durante meses, quizás años, mientras sus abogados maniobraban. Marcos llegó antes. De 3 zancadas cruzó el estrado, cerró la carpeta de cuero de un manotazo y la apartó de la mesa con una calma pasmosa. Rodrigo se giró hacia él con los ojos desorbitados y los puños apretados. «Apártate», le espetó. «¿Sabes quién soy yo?» «Sé exactamente quién eres», respondió Marcos sin levantar la voz. «Eres el hombre que intentó matar a una mujer en una silla de ruedas. Y el que va a entrar esposado por esa puerta». Como si sus palabras hubieran sido una señal, las puertas laterales del salón se abrieron simultáneamente.
Entraron agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con chalecos antibalas y placas visibles, seguidos de 2 fiscales con maletines negros. El fiscal que encabezaba el grupo era un hombre delgado de unos 50 años con gafas de montura fina que buscó a Sofía con la mirada antes de hacer nada más. Ella asintió una sola vez. «Rodrigo Montaner», dijo el fiscal con voz formal y sin prisa, «queda usted detenido por fraude continuado, malversación de fondos, tentativa de homicidio y obstrucción a la justicia. Tiene derecho a guardar silencio». Rodrigo no guardó silencio. Gritó. Acusó. Señaló a Sofía con el dedo tembloroso llamándola mentirosa, desequilibrada, una mujer rota que no podía aceptar perder el control. Pero sus palabras se ahogaban en el caos del salón, en el flash de los teléfonos que grababan, en el murmullo atronador de cientos de personas que veían derrumbarse en directo la mentira perfecta de un hombre que había creído que el dinero lo compraba todo. Cuando los agentes le pusieron las esposas, Rodrigo Montaner miró a su hermanastra una última vez. Ella le sostuvo la mirada sin parpadear, sin triunfo, sin odio. Solo con esa frialdad serena de quien ha sobrevivido a lo peor y sabe que ya nada puede hacerle daño. Se lo llevaron entre el silencio atónito de los invitados. Sofía exhaló despacio. Fue un sonido pequeño, casi inaudible, pero que llevaba dentro 6 meses de miedo, de dolor, de rabia y de una soledad enorme. La tensión que había habitado en su cuerpo desde aquella caída en Extremadura se disolvió de golpe como azúcar en agua caliente. Marcos se arrodilló a su lado. Tenía un corte nuevo en la mano y la venda de las costillas empapada en sudor, pero sus ojos eran los mismos de siempre, tranquilos y directos y completamente incapaces de mentir. «Se acabó», dijo en voz baja. Sofía cogió su mano con las 2 suyas. La apretó con fuerza. Se acabó. 6 meses después, Barcelona amaneció con ese sol limpio y generoso de principios de verano que convierte la ciudad en algo que parece pintado. La terraza del ático de Sofía en el Eixample olía a café recién hecho y a la lavanda que Lucía había insistido en plantar en todas las macetas del exterior. Sofía estaba sentada en su silla de ruedas de última generación junto a la barandilla, con una taza en la mano y varios informes abiertos sobre la mesa que ignoraba completamente en ese momento. Había reorganizado el consejo de administración del Grupo Montaner de arriba abajo. Había cancelado todas las adquisiciones urbanísticas que desplazaban a familias de sus hogares y creado un fondo interno de compensación para los afectados. Había reestructurado el departamento de expansión con una directiva nueva y sencilla que ella misma había redactado y que solo tenía una línea. Antes de firmar cualquier operación, poned cara a los nombres que aparecen en el papel. La puerta de la terraza se abrió. Marcos salió con su taza de café, todavía con una mancha de grasa en el antebrazo que no había conseguido quitarse del todo, porque había venido directamente del taller. Sofía le había comprado el terreno donde había estado el antiguo taller de su barrio y le había construido encima el garaje de restauración de coches clásicos que Marcos había mencionado una sola vez, de pasada, como uno de esos sueños que uno guarda en un cajón porque sabe que nunca va a poder permitírselo. Llevaba 3 meses abierto y ya tenía lista de espera. Detrás de Marcos vino Lucía corriendo, con las mejillas rosadas y los rizos alborotados, respirando con esa libertad nueva que le habían devuelto los tratamientos en el hospital infantil. Se lanzó directamente al regazo de Sofía con la confianza absoluta de quien sabe que es bienvenida. Sofía la recibió con los brazos abiertos y algo en su pecho que hacía semanas había dejado de doler. Marcos se sentó a su lado. Puso su mano sobre la de ella encima de la mesa, sin decir nada, porque entre ellos había dejado de hacer falta decir mucho para entenderse. Abajo, en la calle, Barcelona seguía su ritmo eterno. Arriba, en esa terraza con macetas de lavanda y café caliente y una niña que ya respiraba sin silbidos, 3 personas que no deberían haber tenido nada que ver entre sí habían construido algo que ningún contrato de fusión ni ninguna cuenta en Luxemburgo podría comprar jamás. A veces el destino no avisa. A veces llega en forma de furgoneta oxidada, en la peor noche de lluvia del año, con un hombre que no sabe nadar muy bien pero que se lanza al agua de todas formas porque simplemente no concibe hacer otra cosa. Y a veces eso es suficiente para cambiarlo todo.